Bienvenidas y bienvenidos nuevamente, mis apreciados y apreciadas. Es un placer hoy estar en sintonía nuevamente. Vamos a tener un tema sumamente interesante en el día de hoy, de manera que te invito a que cerremos nuestros ojos para que pidamos la unción del Espíritu Santo sobre ti y sobre mí, para que podamos ser iluminados en esta hora. Querido y amantísimo Consolador, te damos gracias por tu amor y bondad hacia nosotros. Gracias por haber infundido aliento de vida hoy en el día, al amanecer, y gracias por sustentarnos en todo momento. Quiero que, Señor, te apropies de cada uno de nosotros en esta hora. Te suplico, Señor, que nos des la iluminación y el discernimiento para que podamos crecer en función de nuestra salvación. Glorifica pues tu nombre en nuestras vidas. Reprende al enemigo en todo momento y en esta hora. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Gracias, Señor Jesús, por ministrar para nosotros en este sentido, y en tu nombre glorioso lo suplicamos. Amén. Bien, mis hermanos, amados y amadas, te invito a buscar en el capítulo 26 de San Mateo el versículo 28. Allí vamos a leer ese versículo específicamente porque nos llama mucho la atención que Jesús está hablando en el momento de la Santa Cena. Él habla acerca de un nuevo pacto. Como las iglesias protestantes hablan mucho del nuevo pacto, que ya no están bajo el antiguo pacto, sino en el nuevo pacto, que el nuevo pacto no tiene nada que ver con la ley de Dios, sino tiene que ver es con la gracia, y que, bueno, no necesitamos de ninguna leyes divinas para ser salvos. Recordando que ese fue uno de los primeros argumentos satánicos en el cielo, que ellos él y sus ángeles que se rebelaron, pues ellos eran perfectos y no tenían necesidad de que se les impusiese ninguna ley, porque ellos eran perfectos. Asimismo, ese mismo argumento es el que corre por todas las iglesias protestantes, que ya no hay necesidad de guardar la ley porque ya Cristo la guardó y nosotros no la necesitamos, que estamos bajo un nuevo pacto. Bueno, vamos a ver si estamos confundidos en ese sentido. Vamos a leer primeramente el texto en cuestión de San Mateo 26-28, que dice así: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mi sangre del nuevo pacto. Quiere decir que a partir de ese momento Jesús está estableciendo un nuevo rito que va a comenzar a partir del momento en que Él derrame su sangre en la cruz del Calvario. Y es interesante saber a qué se estaba refiriendo Jesús con respecto a un nuevo pacto. Por lo que nos dice el texto, podemos entender varias cosas y las vamos a ir estudiando en el transcurso de esta hora. Su muerte da inicio a una nueva etapa en la dispensación de la salvación, es decir, culminaba un pacto, comenzaba un pacto. Si vamos a utilizar esos dos términos de terminar y comenzar, porque también podríamos utilizar el término continuación del pacto, confirmación de pacto, renovación de pacto. ¿Por qué? Porque había que presentar un nuevo pacto o una renovación de pacto o una confirmación de pacto. ¿Qué era lo que estaba pasando allí? Bueno, vamos a estudiar eso. Entonces,
comenzaba a partir de ese momento que Jesús declara que el vino representa la sangre que va a derramar por todo aquel que le acepta como su Salvador, porque fíjate que Jesús dice derramada por muchos para remisión de los pecados. ¿Por qué no dice que su sangre es derramada por todos? No, dice derramada por muchos. Eso significa que no todos van a responder al llamado a la salvación. No todos van a responder a las exigencias de ese nuevo pacto, sino su sangre va a cobijar o va a cubrir a los que echan mano de las estipulaciones del nuevo pacto. A eso es que Jesús se está refiriendo, ¿no? Que Jesús murió por todo el mundo. A todo el mundo que se acoja a las estipulaciones del pacto. Si el mundo no se acoge a esas estipulaciones, aunque te llames cristiano, no tendrás remisión de pecados. Es decir, tus pecados seguirán colocados sobre ti mismo. Jesús no va a obrar en función de tu salvación porque has rechazado las estipulaciones del nuevo pacto. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, bueno, es que esta nueva etapa que comienza a partir de ese momento, Jesús la llama nuevo pacto. Otra cosa, que esa nueva etapa conlleva unos requisitos que el hombre debe cumplir en función de su salvación. Y vamos a ver cuáles son esos requisitos del nuevo pacto. Vamos a ver si es que no necesitamos hacer ya más nada, porque ya Cristo lo hizo todo. Cuarto punto, su muerte servirá para pagar la deuda que tenemos con el antiguo pacto. ¿Tenemos una deuda con el antiguo pacto? Vamos a ver si eso es cierto, si tenemos una deuda con ese pacto. Vamos a buscar en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, versículo 31 al 33, nos dice algo sumamente interesante. Mira cómo dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El versículo 33 nos dice: pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Qué es lo que dice Jehová? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, estos textos de Jeremías ya nos habla acerca de estipulaciones que conllevaba el antiguo pacto. El antiguo pacto tenía como estipulaciones que los creyentes tenían que observar la ley de Dios. Tenían que vivir cubiertos por la ley de Dios, encuadrados en la ley de Dios. De manera que Jeremías está diciendo que van a venir días en que Jehová va a escribir sus leyes en la mente y en los corazones de su pueblo. Y Jesús a eso es que se está refiriendo. Les está hablando de ese pacto del cual se refiere Jeremías. Y a partir de ese momento él dice: bueno, este es mi nuevo pacto. Y con mi nuevo pacto voy a escribir mi ley en tu mente y en tu corazón. Le está diciendo a cada discípulo. Y sus discípulos se hacen eco de estas palabras y nos las transmiten ahora a nosotros. Porque esa era la labor de los discípulos. Transmitir el conocimiento obtenido de Jesucristo, transmitirlo a las nuevas generaciones, para que las nuevas generaciones, en las cuales estamos incluidos tú y yo, echásemos mano de ese pacto para entrar a la salvación. Ahora, pero alguien dirá: no, es que ese pacto era insistirá, porque le estamos dando las evidencias de que el pacto al cual Jesús se estaba refiriendo es este pacto que refiere también Jeremías en el Antiguo Testamento. Ahora, el libro de Hebreos, vamos a ver que en el libro de Hebreos,
San Pablo también está hablando de eso. Ahora, San Pablo, que es el apóstol de los gentiles, el apóstol de la cristiandad gentil, también está hablando de eso. Y si está hablando de la cristiandad gentil, entonces quiere decir que estamos incluidos tú y yo allí. Fíjate, porque reprendiéndolos les dice, entonces eso está en Hebreos capítulo 8, versículo del 8 al 10. Y aquí vienen días, nuevamente San Pablo está tomando los mismos textos que expresa Jeremías, exactamente igual. Vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque el pacto nuevo no es el mismo pacto, como lo menciona San Pablo aquí, no como el pacto que hice con sus padres. ¿Por qué no? Porque el pacto que hizo con sus padres conllevaba una serie de ritos y ceremonias. Ahora el nuevo pacto ya no llevará esos ritos y ceremonias, porque el verdadero cordero al cual apuntaban esos ritos y ceremonias ya iba a ser inmolado. Entonces ya en este nuevo pacto no van a haber más ritos ni ceremonias. Cristo es el verdadero cordero. Cristo es la verdadera ceremonia. Cristo es el verdadero rito. Y con él entonces terminaban esos ritos y ceremonias, terminaban con él en la cruz del Calvario. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces, San Pablo está tomando nuevamente estas palabras de Jeremías y le está recordando a los hebreos, porque la carta es a los hebreos que está escribiendo, que por haber transgredido el pacto, por haber transgredido la ley de Dios, y muchos preguntarán, pero si es que los judíos observaban la ley de Dios, la observaban a su manera, que es lo mismo que sucede en la actualidad. La cristiandad dice obedecer la ley de Dios, pero lo que obedece es a su manera, a su conveniencia, a lo que ellos quieren, a lo que quieren aceptar. Eso mismo sucedía en el tiempo antiguo. Entonces, nos dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Cuántas veces Israel no violentó el pacto de Dios? ¿Cuántas veces no violentaron las estipulaciones del pacto? Cuando hablo de estipulaciones, mis hermanos, me estoy refiriendo a la ley de Dios, a la ley de los 10 mandamientos. Era la ley contra la cual ellos se rebelaban. Porque cuando hablamos de idolatría, cuando Israel incurría en la adoración a las imágenes y a otros dioses y al espiritismo y todo eso, y se comunicaba con los muertos, estaba violentando los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Cuando Israel compraba y vendía y hacía negocios en días sábados, estaba violentando el 4.º mandamiento de la ley de Dios. Entonces, ellos violentaron ese pacto y lo violentaron más de una vez. Y siempre Dios estuvo allí para encarrilarlos nuevamente por la senda que tenían que transitar. Pero ellos volvían a desviarse. Y eso se convierte en el libro de los Jueces en una letanía de apostasía constante en el pueblo. Una letanía de apostasía que conllevaba también clamor y liberación todo el tiempo. Israel siempre estaba en incurso en esa situación de apostasía. Por lo tanto, el Señor Jesús, Jeremías y San Pablo está hablando de un nuevo pacto, una nueva forma de cumplir con las estipulaciones del pacto, una modalidad que conllevaba el corazón, que conllevaba la mente, ¿verdad? Que conllevaba el razonamiento. ¿Por qué vamos a cumplir con ese pacto? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué fin persigo con eso? Está aplicando el razonamiento. Y del corazón es porque dice, lo voy a cumplir con esos requerimientos porque he aprendido a amar a esos requerimientos.
y con la mente, porque he entendido que cumpliendo esos requerimientos me va a ir bien, no solamente en esta tierra, sino en la vida eterna. Voy a lograr la vida eterna. Entonces, eso es lo que el Señor quería que el pueblo entendiera con el antiguo pacto. Y es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos en esta forma de nuevo pacto. Entonces, lo otro que me llama la atención es cuando dice, yo me desentendí de ellos. Desentenderse de ellos significa, ya yo no voy a ser tu Dios ni te reconozco como mi pueblo. Y San Pablo está diciéndole a la cristiandad de hoy en día que si no guardamos el pacto con sus estipulaciones, no podemos llamarnos pueblo de Dios. El Señor no nos va a reconocer como su pueblo. Se desentiende de nosotros. Eso es lo que nos está diciendo la Sagrada Escritura. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ahora, vuelve a mencionar Israel. Ya la cristiandad, el pueblo de Israel antiguo, deja de ser ese Israel pueblo de Dios. Y la cristiandad que se compromete con Cristo en cumplir u observar este nuevo pacto, el Señor lo considera ahora su Israel, ahora lo considera su pueblo. Sería el Israel espiritual. Entonces, el Señor dice, este es el pacto que haré. ¿Cuál es el pacto que haré en aquellos días? Ahora, no, cuando se refiere en aquellos días se está refiriendo en nuestro tiempo. En nuestro tiempo, hermano. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Cuáles son las estipulaciones para que debemos cumplir en este nuevo pacto? Las leyes de Dios, la ley de los 10 mandamientos. Esas son las estipulaciones, no hay otra. Y por ello, entonces, cumpliendo con esas estipulaciones, Jehová será nuestro Dios, es decir, Él nos reconocerá como su pueblo, porque a través del cumplimiento de esas estipulaciones es que nosotros declaramos que Él es nuestro Dios. Si no cumplimos con esas estipulaciones, no podemos decir, es una arrogancia nuestra decir que Él es nuestro Dios, violentando la ley de los 10 mandamientos. Porque el Señor dice que pondrá su ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Y debemos cumplir con esas estipulaciones. Ahora, ¿por qué se llama nuevo pacto? ¿Por qué se llama nuevo pacto? Mira, el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 13 nos dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Fíjate que no está diciendo que ha dado por abolido. No está utilizando la palabra abolir, sino que ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, las ceremonias y ritos que conformaban el antiguo pacto, esas ya tienen su fecha de caducidad. Caducaban en el momento en que Cristo pendía de la cruz. Finalizaron las ceremonias y los ritos litúrgicos que se llevaban o se efectuaban en el templo en Jerusalén. Y está próximo a desaparecer. Entonces, por eso es que se llama nuevo pacto, porque el antiguo pacto caducaba en ese momento. Veamos en qué consistía el viejo pacto, para confirmar lo que estamos diciendo, a ver si la ley de Dios eran los ingredientes que conformaban al antiguo pacto. Isaías 24, 5 y 6 nos dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes. Entonces, ¿en qué consistía el antiguo pacto? En las leyes, en la ley de Dios. Entonces, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Es decir, mira, Isaías dice,
¿Por qué se contaminó la tierra? Porque traspasaron las leyes, porque falsearon el derecho. En términos generales, quebrantaron el pacto sempiterno. Entonces primero lo detalla y después dice, en términos general, violentaron el pacto. Sempiterno. Sempiterno significa que no tiene fecha de caducidad. Está en el pasado, en el presente y se proyectará hacia el futuro. Es sempiterno. Entonces, si el pacto es sempiterno, entonces tienen que haber algunas estipulaciones dentro de ese pacto que ya no tienen virtud salvífica y por lo tanto no se observan. Pero eso no significa que ese mismo pacto no tenga otras estipulaciones que permanecen vigentes. Y una de esas estipulaciones que permanecen vigentes es la ley de los 10 mandamientos, porque el Señor lo dice, quebrantaron, traspasaron las leyes. ¿Y cuáles eran las leyes de Israel? Los 10 mandamientos. Esa era la ley moral y espiritual, sobre la cual se regía todo el aparato económico, social de Israel. De manera que el Señor espera que también los 10 mandamientos sean ese pacto sobre el cual nuestras vidas esté encuadrada en el pacto sempiterno, en esa estipulación o estipulaciones que no fenecieron o que no caducaron, como caducaron las estipulaciones referentes a ritos y ceremonias. ¿Cuál era uno de los ritos? La muerte del cordero. Ese era un rito, ya no había más cordero que sacrificar porque el verdadero cordero moría, ¿verdad? Ya los ritos de los panes ácimos y de la fiesta de las trompetas, ya esos ritos ya fenecieron, ya no había necesidad de eso porque ya el verdadero cordero, Cristo mismo cumplía en su muerte y en su vida, cumplía con esas estipulaciones. Pero Cristo también cumplió con las estipulaciones de la ley moral y espiritual, con la ley de los 10 mandamientos. Él se ciñó también a esa ley. Pero eso no quiere decir que porque Él se haya ceñido a esa ley ya nos ha eximido a nosotros para no cumplirlo. No, Él dice, ejemplo os he dado. Es decir, si yo he cumplido hasta aquí, ustedes van a cumplir este nuevo pacto. Esta trayectoria pactal, ustedes también la van a cumplir, porque ejemplo os he dado. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Por qué disminuyeron los hombres? ¿Por qué la tierra fue consumida? ¿Por qué los moradores fueron asolados? ¿Por qué se llenó de maldición la tierra? ¿Por qué? Porque violentaron la ley de Dios. Violentaron el pacto antiguo. Ahora, entonces encontramos que el nuevo pacto es la confirmación o renovación del viejo pacto, porque el pacto es perfecto. El pacto no tiene defectos, porque el pacto lo establece Dios mismo. El pacto es el acuerdo tomado entre los elementos que conforman la deidad y nos la entrega a nosotros. Nosotros no formamos parte de una contraparte que va a objetar o que puede objetar o que puede añadir o quitar algunas cláusulas de ese pacto. No, eso no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde es aceptar y obedecer. Y el pacto se elabora o se crea o se origina en la mente de la deidad en concilio con la misma deidad. Ellos pactan entre sí esos acuerdos y nos los entregan a nosotros para que nosotros lo observemos en función de nuestra salvación. Si estamos interesados en salvarnos como Cristo quiere que sea, no a la manera que nosotros querramos elegir o hacer. Entonces, encontramos que el nuevo pacto es la confirmación o renovación del viejo pacto, porque el viejo pacto te hablaba de la ley. El nuevo pacto también te habla de la ley. Y ahora surge otra pregunta.
¿Estará pasando esto mismo dentro de la cristiandad? ¿Estará la cristiandad violentando el nuevo pacto? Aunque está diciendo que están bajo la protección del nuevo pacto, ¿estará la cristiandad violentando ese pacto? Por supuesto, mi hermano. Si la cristiandad actual que dice que está bajo el nuevo pacto violenta la ley, entonces quiere decir que ha transgredido el pacto, que está transgrediendo el pacto. Sus pastores están transgrediendo el pacto, los sacerdotes están transgrediendo el pacto, aunque digan que están en el nuevo pacto, que ya no tiene nada que ver con el antiguo, pero es que el antiguo y el nuevo es el mismo pacto, porque el pacto se presenta renovadamente dependiendo la fase a la cual nos corresponde vivir de acuerdo al cronograma divino. Entonces, otra pregunta importante: ¿qué fue abolido del antiguo pacto? Vamos a ver, porque el pacto es sempiterno, no cambia. Vamos a ver en qué sentido podemos nosotros aceptar el cambio, en qué sentido podemos nosotros expresar que ya eso fue abolido o que ya no tiene virtud salvífica. Vamos a ver. Hebreos 10, 4 al 7, fíjate cómo nos dice: porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. ¿Ves? Allí está la cláusula que ya no tiene virtud salvífica. El derramamiento de sangre de toros y de machos cabríos, porque no tienen la virtud de borrar pecados. Entonces ya no tenemos por qué estar sacrificando corderos. Por lo cual, al entrar él en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido. Se está refiriendo a Jesús. Pero un cuerpo has preparado para mí. Es decir, que Cristo toma el lugar de esos toros y esos machos cabríos y derrama su propia sangre. Ahora sí, con su sangre sí hay remisión de pecados. Ahora sí hay perdón de pecados. Ahora sí la puerta a la salvación está verdaderamente abierta. Y sigue diciendo el texto 6: en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. O sea, la deidad nunca experimentó complacencia el hecho de que la humanidad tenga que estar sacrificando animales. Pero es que el sacrificio de esos animales tenía como objetivo que el hombre se sintiera pecador, que el hombre se sintiera culpable de que ese animal moría por causa de él. Ese era el objetivo, de que el hombre pudiera entender que está destituido de la gracia, que existe la gracia, mejor dicho, pero está destituido de la gloria de Dios, que necesitaba un Salvador con urgencia, que cuando viera aquel animal agonizando en sus manos, pudiese entender que ese animal estaba representando en su agonía también al verdadero Cordero que agonizaría por causa nuestra, que era por causa nuestra que ese animal moría, que era por causa nuestra que el verdadero Cordero moriría. Dios quería que la humanidad experimentase eso, que lo palpara, que su corazón fuese enternecido, que en su mente pudiese razonar como lo estamos haciendo en este momento: soy culpable. Y que compungido pudiese declarar sus pecados sobre la cabeza de aquel animal y pudiese pedir perdón, esperando que la gracia lo cobijara, esperando que la benignidad divina perdonara sus pecados y lo habilitara para entrar a la vida eterna. Entonces el texto dice: entonces dije, he aquí yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí para hacer tu voluntad, oh Dios. De manera que Cristo era ese rito, Cristo era esa ceremonia, Cristo era ese cordero, Cristo era esas trompetas, Cristo era esos panes ácimos, Cristo era el vino, Cristo era el pan, Cristo era el todo. Todo, la ceremonia judía, la ceremonia hebrea, todo era una simbología de Cristo mismo. Cristo era el agua, Cristo era la nube, Cristo era la roca,
Cristo era el sacerdote, Cristo era la víctima, Cristo era el incienso, Cristo era el agua de la fuente, Cristo era la fuente, Cristo era el candelabro que se encuentran allí en el tabernáculo, Cristo era el tabernáculo, Cristo era la Shekinah, Cristo era todo. La ley era Cristo en su carácter. Por eso las ceremonias que se efectuaban en Jerusalén, que efectuaba el pueblo de Israel como pueblo de Dios, como iglesia de Dios en su tiempo, simbolizaba a Cristo en todas las cosas, en todos los aspectos, en la economía, en lo social, en lo religioso. Todo representaba a Cristo. El pueblo, por eso era que se llamaban, el Señor quería que se entendieran ellos como sacerdotes, que es lo mismo que nos dice ahora a nosotros. Ministra como un sacerdote, ministra adherido a la ley, ministra adherido a mí, dice Cristo. Ministra sabiendo que estás en un nuevo pacto y que este pacto que se te presenta ahora, no puedes darte el lujo de traspasarlo como sucedió en el pasado. No debes traspasarlo, porque el traspasar la ley ahora significa que estás colocándote en la posición de estar perdido. Te colocas en la posición de rebelde, en la cual Cristo no puede salvarte. Cristo no puede salvar al rebelde. Y la rebelión se manifiesta es en el rechazo de las estipulaciones. ¿Y cuáles son las estipulaciones? La ley de Dios. Esos 10 mandamientos son 10 estipulaciones que están allí para los cristianos hoy en día. Porque lo dice, y escribiré mi ley en su corazón y en su mente. Entonces no podemos decir que no debemos guardar la ley, que la ley es inguardable, que eso era para el pasado, que eso era para otro, que eso no es para nosotros, que nosotros estamos bajo la gracia. Vamos a ver lo que nos dice San Pablo más tarde con respecto a la gracia y a la ley, a ver si eso es cierto. Fíjate, vamos a ver que no fue abolido del antiguo pacto. Ya sabemos lo que fue abolido, ¿verdad? Las ceremonias y el derramamiento de sangre de machos y toros, eso ya fue abolido. Ahora vamos a ver qué es lo que no fue abolido del antiguo pacto. Romanos 6, 15 al 18. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? San Pablo hace esa pregunta retórica. Ajá, ahora estamos bajo la gracia. Y como estamos bajo la gracia, no necesitamos ley. ¿Qué dice San Pablo? En ninguna manera. En ninguna manera. Porque es que acaso no saben ustedes que cuando nos entregamos a alguien para obedecerlo, somos esclavos de aquel a quien obedecemos. San Pablo se está refiriendo al pecado. El pecado es transgresión de la ley. Vamos a seguir leyendo esto. Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Entonces San Pablo se está refiriendo que está la ley del pecado, está la ley de Dios, dos leyes. La ley del pecado que nos conduce a la muerte y la ley de Dios que nos conduce a justicia. La ley no nos justifica Cristo. Pero como la ley es el ayo que nos lleva a Cristo, es el tutor que nos lleva a Cristo, porque a Cristo nadie puede ir si no va con la ley, hermano. ¿Entiende? En el juicio donde estamos, está la ley allí para acusarnos o para declarar que no tenemos ningún caso con ella. Es decir, la ley no nos acusa. Está la ley presente. De manera que si nosotros somos esclavos del pecado porque hemos decidido transgredir la ley, y transgredir la ley significa pecado, entonces nosotros hemos decidido ser esclavos del pecado, ser esclavos de Satanás. Pero si nosotros obedecemos a la ley de Dios, entonces quiere decir que la justicia divina nos ampara.
La justificación por la fe nos ampara. ¿Por qué? Porque la ley no tiene caso contra nosotros, porque estamos en obediencia con ella, estamos a la par con ella, no estamos ni encima de ellas, ni estamos por debajo de ella, estamos a la altura de la ley. Y como estamos a la altura de la ley no tiene caso contra nosotros. Entonces la ley actúa como un ente protector. Sí, como un ente protector. Ahora, pero gracias a Dios que aunque antes erais esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. ¿Cuál es la enseñanza? Hay que permanecer a la altura de la ley. Esa es la enseñanza que San Pablo se está refiriendo. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de justicia o servidores de la justicia. Y en Romanos 6:1, San Pablo confirma este hecho también. Mira, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Si decimos, no, yo estoy bajo la gracia. Entonces tú quieres decir que tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes vivir en anarquía. Tú puedes vivir en pecado porque estás bajo la gracia. La gracia no es un manto para tapar nuestros pecados. No. La gracia no es para eso. La gracia es la puerta, es el manto que Cristo extiende para que te cobijes con ella, trabajando en tu santificación, estando a la altura de la ley, porque la ley, su obra es esa, santificarte, sí, perfeccionarte. Esa es la obra de la ley. Una de ellas, porque la otra obra es acusarte. Si eres un transgresor de ella, la ley te acusa. La ley exige la muerte del pecador. Pero como Dios es amor, entonces Cristo apareció para pagar esa deuda que teníamos con el pacto antiguo. Tenemos esa deuda que teníamos con el pacto antiguo porque lo habíamos violentado, porque la paga del pecado es muerte. De Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La paga por transgredir la ley es la muerte. Entonces a nosotros nos correspondía morir, pagar esa deuda. De manera que Cristo aparece y entonces dice, la deuda la pago yo. Y ahora te justifico. Pero eso no quiere decir que ahora vas a seguir pecando. Lo dice aquí San Pablo. Dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en el pecado? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en transgresión de la ley? Dicho de otra manera. Entonces no, si hemos muerto al mundo, si hemos muerto a nuestras inclinaciones naturales hacia el mal, si tenemos una lucha contra nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cómo le vamos a dar rienda suelta a nuestras inclinaciones? No podemos seguir viviendo en pecado, y pecado es transgresión de la ley, ¿verdad? San Juan, en el libro, su primer libro, la primera carta, capítulo 3, versículo 4, cualquiera que hace pecado traspasa la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Entonces San Pablo y San Juan están de acuerdo en eso, los dos. Y para finalizar, mi hermano querido, en Isaías 8:16, fíjate lo que dice Cristo con respecto al nuevo pacto, sabiendo que la ley de los 10 mandamientos forman parte de ese nuevo pacto. Dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Tú eres discípulo de Cristo, entonces tienes que guardar la ley. Porque dice, sella la ley entre mis discípulos. Si no queremos nada con la ley, entonces no podemos llamarnos sus discípulos. No podemos llamarnos verdaderamente cristianos. Somos unos falsos cristianos. Somos unos hipócritas. Porque el Señor dice ¿a quién le dice? Al Espíritu. Sella la ley entre mis discípulos. Isaías 8:16. Y Gálatas 3,
Versículos del 10 al 12, fíjate lo que dice San Pablo nuevamente. Porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué quiere decir San Pablo con eso? Todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. Pero él da la respuesta para que no te revientes mucho la cabeza. Fíjate. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Entonces, Pablo aclara su pregunta, da respuesta a su pregunta. Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Todas las cosas. ¿Cuáles son las otras? El primer mandamiento, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo. O sea, son las cosas escritas en la ley. Es maldito el que no permanece en la obediencia a esas estipulaciones para cumplirlas. El versículo 11 nos dice: desde luego es evidente que por la ley nadie es justificado. Si la ley no te justifica, a ti quien te justifica es Cristo, porque el justo vivirá por fe. Ahora bien, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. O sea, cuando tú has entendido que la ley de los 10 mandamientos es el carácter de Dios, es el carácter de Cristo, cuando tú has entendido que la ley de los 10 mandamientos forma parte del nuevo pacto, cuando tú has entendido que la ley de los 10 mandamientos es la herramienta con la cual Dios te santifica en ese proceso, cuando tú has entendido todo eso, lo has razonado, ¿verdad? Entonces tú no dices: no, yo lo hago por fe. No, tú lo haces porque lo has razonado, porque lo has entendido, lo has comprendido. Y ahora lo vas a internalizar, lo vas a aplicar a tu vida, vas a tratar de vivir en ella, aprendiendo a amar esa forma de vida, aprendiendo a amar ese pacto que tienes con Cristo. Entonces, estás involucrando a tus sentimientos y a tus emociones. Entonces, ahora sí puedes decir que vives por ellas, serás justificado por ellas, eres santificado por ellas. Y la ley ya no tiene caso contra ti. Y Cristo dice: entonces eres justo. Decreta: el que es justo, justifíquese todavía. El que es limpio, límpiese más. Y el que es injusto, sea injusto. El decreto de Cristo Jesús. Bien, mis hermanos, de esta manera que en la Santa Cena Cristo confirmaba que tanto el antiguo como el nuevo pacto era Él y es Él la figura central del plan de la redención. Entonces, en el antiguo pacto, Cristo es la figura central. En el nuevo pacto, Cristo es la figura central. Pero a la vez, la ley de los 10 mandamientos forman parte de ambos pactos, como demanda suya, a fin que el hombre sea perfeccionado en función de su salvación. Entonces, Cristo es el todo. Cristo es el nuevo pacto. Pero en el nuevo pacto también está la ley de los 10 mandamientos. Porque el problema del antiguo pacto fue que el pueblo transgredió el pacto, transgredió las leyes, transgredió la ley de los 10 mandamientos, dicho de múltiples palabras. De manera que se hace necesario la renovación del pacto ahora en la persona de Cristo, en la persona propiamente dicha, el Cordero de Dios, para que el hombre entienda que ese pacto conlleva la obediencia a la ley divina, a la ley de Dios. Tienen juntos, viene Cristo y viene la ley, porque la ley es el ayo que me lleva a Cristo. Como dije anteriormente, tú no puedes presentarte ante Cristo sin ley, ¿no? La ley tiene que estar allí presente. Nadie va a un tribunal terrenal sin que la ley no esté presente.
Porque ¿cómo se va a juzgar a un elemento si no hay ley? Entonces, ante el tribunal de Cristo, ante la vida como cristianos, nosotros estamos referidos constantemente a la ley. La ley es nuestro referente constante en nuestras vidas. Está la ley y está Cristo. La ley me lleva a Cristo. Cristo me recibe y Cristo me dice, yo te justifico. Yo te abro la puerta a la salvación. Pero después que Cristo ha emitido esas palabras, llega y te trae de regreso a la ley. Ahora vive así, como dice la ley, para que te mantengas en pacto, para que te mantengas en el nuevo pacto. Bien, mis hermanos, espero que te haya gustado este pequeño estudio y puedas, el Espíritu Santo logre abrir, iluminar tu mente y quebrantar tu corazón a fin de que no sigas siendo más rebelde contra el pacto que Cristo te ofrece para nuestro tiempo. Oremos, querido y amantísimo Consolador, gracias Señor por tu amor y bondad, gracias por quebrantarnos, gracias por iluminarnos, gracias por confirmarnos. Confirma hoy el pacto, el nuevo pacto en nuestras vidas, el pacto que dejó nuestro Salvador. Ayúdanos a entender la importancia, Dios nuestro, de la observancia de los 10 mandamientos para que nos mantengamos en pacto, para que podamos entrar a la vida eterna. Perdona, Jesús, nuestros pecados y nuestras rebeliones. En tu nombre agradecemos estas bendiciones. Amén. Amén, Señor. Dios te bendiga, mi hermano.